Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a su iglesia, verso a verso con Jesús. Y ya estamos aquí una semana más para estudiar la palabra de Dios. Y antes que nada, unas disculpas a todos, a nuestra iglesia virtual más que nada, que no estuvimos en vivo la semana pasada. Ciertas cosas, circunstancias que no estuvieron bajo nuestro control y no pudimos estar en vivo, pero aquí estamos una vez más y pues bienvenidos. Nuestra iglesia virtual hay bastantes personas que nos escuchan y pues gloria a Dios, qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues vamos a estudiar la palabra de Dios, que es a lo que vinimos, porque estamos aquí. No estamos aquí para ver a ninguna persona, sino para conocer a una persona que es Jesucristo, y lo vamos a hacer a través de su palabra. Y como saben todos ustedes, aquí estudiamos la Biblia verso a verso, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo 9 ya de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces vayan para allá mientras hacemos una pequeña recapitulación de lo que hemos visto ya, o bueno, no de todo lo que hemos visto, sino más que nada lo que vimos la vez pasada, porque la semana pasada no estudiamos la primera carta a los Corintios, más que nada para que todas las personas que nos siguen en el estudio en línea no se perdieran el seguimiento. Entonces tuvimos un pequeño estudio bíblico, más que nada de lo que ya no habíamos visto hasta ahora. Entonces el estudio pasado vimos que Pablo da un ejemplo de lo que era dejar su libertad. Si recuerdan, ahí en el capítulo 8 él decía, pues si para mí comer carne es estorbo para los hermanos débiles o los hermanos nuevos, lo dejo de hacer. Entonces él estaba dando el ejemplo, estaba diciendo cómo tenemos que nosotros como cristianos somos libres en Cristo, pero si hay cosas dentro de esa libertad que son de tropiezo para un hermano débil o para un hermano nuevo, entonces tenemos que ya sea dejarlos o evitar que sea algo de tropiezo para ese hermano. Entonces es lo que estaba diciendo Pablo en el capítulo 8. Y ahora en el principio del capítulo 9, que fue el último estudio que tuvimos hace 2 semanas, vimos a Pablo dando el ejemplo de cómo es eso de dejar su libertad. Recuerdan que vimos un poco cómo esta iglesia, la gente de esta iglesia criticaba a Pablo porque no tomaba los derechos de un apóstol. Entonces ellos decían, bueno, pues si Pablo no toma esos derechos es porque ni siquiera él se cree un apóstol de Jesucristo. Pero Pablo decía, no, están mal. Fíjense por qué no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo porque no crea que sea apóstol, sino lo estoy haciendo para no ser piedra de tropiezo, para no estorbar al evangelio. Es lo que estaba diciendo Pablo allá en el principio del capítulo 9. Entonces, y a su vez también vimos que estaba defendiendo ciertas acusaciones que estaban haciendo en su contra en cuanto al uso del dinero en la iglesia, cuál es la verdadera función de un apóstol. Entonces es lo que estaba haciendo Pablo. Y entonces lo que vamos a ver el día de hoy es lo que sigue del capítulo 9, y donde Pablo con el mismo pensamiento de demostrar qué es la libertad en Cristo y cómo podemos usar nosotros esa libertad para llegar a las personas, para acercarnos a las personas. Entonces es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo Pablo, como les digo, sigue con ese mismo pensamiento y cómo él deja sus derechos y aún su libertad. Ahora, ¿qué es lo que le ayuda a Pablo a tomar esa decisión? ¿Qué es lo que impulsa a Pablo a tomar la decisión de decir, ¿saben qué? Yo dejo mis derechos, yo cedo mi libertad para que mis hermanos en Cristo, o para que las personas aún que no son creyentes, lleguen a conocer a Jesucristo. ¿Qué es eso? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, también vamos a ver cuáles son los principales propósitos de la vida cristiana y el principal motivo, no de la vida cristiana, de la libertad cristiana, y el principal motivo de por qué somos libres. ¿Por qué Cristo nos liberó? Obviamente nos liberó del pecado y ahora somos libres en Cristo, y dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Pero ¿para qué
tenemos esa libertad? ¿Cuál es el principal motivo de ser libres? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué uso le estoy dando yo a mi libertad como cristiano? Porque muchas veces muchas personas tienen la idea de que, bueno, soy libre en Cristo, entonces eso me da la pauta o me da el derecho de hacer lo que yo quiera, de darle vuelo a la hilacha, como decimos por ahí. Muchas personas tienen esa idea de que la libertad en Cristo es eso, de que tengo libertad entonces para pecar, a fin de que Cristo ya pagó por mis pecados, yo ya soy libre. Entonces, ¿está correcta esa postura? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y antes de seguir, quiero mandar un saludo a todos los que están escuchando, especialmente allá en Tampico, mi tierra natal, donde ha estado toda mi familia escuchando en estos momentos. Saludos por allá, gracias, y que Dios me los bendiga. Entonces, el título del mensaje de hoy se llama La libertad como herramienta. La libertad como herramienta. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que uno quiere. Y sí, la libertad es eso, pero vamos a ver cuál es el principio o cuál es la razón principal de por qué somos libres en Cristo. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Saque su Biblia, ahí en Primera de Corintios capítulo 9, y vamos a leer el día de hoy del versículo 19 hasta el 23, pero vamos a estudiar todo el final, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 27. Pero ahorita solamente vamos a leer hasta el 23. Así es que saquen sus Biblias, siempre traten de tener su Biblia, y si tienen una Biblia electrónica, trate de descargar una Biblia que puedan hacer apuntes. Es un poco más difícil, así es que creo que les recomiendo que tengan su Biblia de papel para que haga apuntes de palabras o de cosas que tal vez usted tenga alguna pregunta, o ahorita en la predicación el Señor le revela algo, le habla algo y tiene que usted apuntarlo, porque si es usted como yo o como casi todos nosotros, se nos olvida. Entonces es bueno siempre tener ahí un cuaderno, una pluma, y apuntar lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Entonces vamos a leer, y cada vez que se abra este libro, hermanos, la palabra de Dios, tenemos que tomarla como tal. Señor, honramos tu nombre al leer tu palabra. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19 dice: porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Versículo 23. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Vamos a ver. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu palabra, Señor, que a pesar de tantas cosas, Señor, que pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, Señor, podamos tener un tiempo, Señor, apartar un tiempo que tú nos das, Señor, para estar en tu palabra, Señor, para exponernos a lo que tú quieres decirnos, Señor, porque tú nos dejaste este libro, Señor, estas cartas, estas letras, Señor, para que nosotros te conozcamos, Señor, para que tú nos vayas marcando el camino de regreso a casa, Señor. Y tú nos dijiste en tu palabra, Señor, que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que te reveles el día de hoy, que te reveles esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están escuchando en este momento a través de las redes sociales, Señor, que tú reveles a Jesucristo y la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de ti, Señor.
nos ponemos en tus manos. Toma control de este tiempo, de los aires, Señor, y quita todo estorbo, toda cosa que quiera tomar la atención, Señor, cualquier falla, Señor, cualquier cosa que quiera robar la semilla, Señor. Padre, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y vamos aquí a declarar tu palabra, Señor, tu evangelio y tu verdad. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar el primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo 19 dice: porque aunque yo soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Yo soy libre de servirle a todos. Yo soy libre para relacionarme con quien yo quiera y presentar el evangelio al mayor número posible de personas. Fíjense lo que dice Pablo, y quiero que chequemos cuál es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es solamente decir, ok, yo hago lo que yo quiera cuando quiera, sino la libertad, la verdadera libertad que tenemos en Cristo, y la libertad que está hablando aquí Pablo, es de decir aún no a mis derechos, de decir no aún a lo que yo, a mi libertad. Fíjense lo que está hablando Pablo. Aquí la meta del servicio del cual está hablando aquí Pablo, de servir a las personas, no es quedar bien con el pastor, no es quedar bien aún con la misma persona que tú estás ayudando para después obtener cualquier beneficio, sino la meta de este servicio, la meta de, como dice Pablo, de yo hacerme siervo, de yo hacerme esclavo a las personas, no es quedar bien con nadie, sino es, y me gusta cómo lo pone la versión Dios habla hoy, la Biblia, Dios habla hoy, dice, al fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando nosotros servimos a alguien, cuando nosotros nos ponemos al servicio de alguien, no es para quedar bien con ninguna persona en esta tierra, sino para, como dice Pablo, yo poder acercarme a esas personas, poder conectarme, poder entrelazarme y entonces presentar el evangelio, presentar las buenas nuevas, presentar a Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Yo aquí me hago, dice, yo soy libre de servir a quien yo quiera, y no lo hago para quedar bien con nadie, sino para ganar el mayor número posible de personas para Cristo. Esa es la meta del servicio, la meta de hacerse esclavos, como dice Pablo, de hacerse un siervo de las personas. Juan 12:26, apúntenlo ahí, yo se lo leo. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Ese es Jesucristo hablando. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Fíjense cuál es, cuando nosotros servimos a las personas, cuando servimos a la iglesia, lo estamos haciendo para Cristo. Y dice el Señor, cuando ustedes son mis siervos, están sirviendo porque yo estoy ahí. Dice, donde yo estoy, ahí también está mi servidor. Y ahora lo más hermoso de todo esto es, dice, que si tú sirves al Señor, si tú sirves a Jesucristo, dice, mi Padre lo honrará. Dios mismo nos da la honra, Dios mismo nos da honra cuando nosotros servimos, cuando nosotros estamos siendo siervos a las personas con el fin de presentar el evangelio, no con el fin de aprovecharse, no con el fin de ganar algo para mí, sino cuando nosotros servimos de corazón con el fin de presentar a Jesucristo. El Señor está ahí y Él dice que el Padre nos honra. Amén. Porque muchas veces nos acercamos a las personas y queremos predicarles de Cristo, ¿verdad? Pero llegamos dándoles de bibliazos, diciendo, es que dice la Biblia, y casi los descalabramos, y después que les decimos, Dios te ama, Dios te bendiga. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que saber cómo llegar con las personas, cómo ganarnos su confianza, cómo ganarnos su respeto. Hermanos, el respeto se gana, no solamente porque es que yo soy el pastor, me tienes que respetar. Es que yo soy lo que tú quieras ser y te tienen que respetar. No, no es así. El respeto se gana. Entonces, tenemos que aprender a ganarnos a las personas. Ahora, no nos vamos a ganar a las personas cambiando el mensaje, no diluyendo el evangelio, o sea, ponerlo más suave, pero sí cambiar nuestra manera de conducta y nuestra manera de acercarnos. Eso sí tenemos que cambiar. Tenemos que aprender cómo acercarnos a las personas sin llegar diciéndoles, es que tú eres un pecador.
Porque cuando nosotros nos acercamos a las personas de esa manera, tendemos a mostrarnos arrogantes, tendemos a mostrarnos como superiores, como si yo fuera, es que yo tengo a Cristo, yo soy mejor que tú. Hermanos, así no es esto. Nosotros no somos mejores que nadie. La única diferencia que nosotros tenemos ante las personas que no creen en el Evangelio, las personas que no son cristianas, la única diferencia es el Señor mismo. Porque si el Señor mismo tomara su espíritu y tomara lo que Él ha hecho en nosotros, seremos igual o aún peor que esas personas con las que nos queremos acercar. Recuerden que lo que está ahora en nosotros, lo que nos permite no vivir en pecado, lo que nos permite estar lo más cerca del Señor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es que ya somos mejores naturalmente. Nuestro corazón sigue siendo un corazón perverso. Si no está el Espíritu Santo, solamente estamos buscando la oportunidad de pecar. Entonces tenemos que saber eso. Tenemos que acercarnos con las personas sabiendo que no somos mejores, sino el Señor es el que está haciendo una obra en cada uno de nosotros, y nosotros queremos compartir eso. Nosotros queremos mostrar en un desierto dónde está el agua. Es lo que queremos hacer. Un comentarista bíblico de apellido Smith dijo esto y me gustó. Dice: Pablo buscó ganar gente para Jesucristo a través de ser sensible a sus necesidades e identificarse con ellos. Deberíamos intentar alcanzar gente donde están ahora y esperar ver cambios después. Y eso es muy importante, hermanos, porque a veces queremos llegar a mostrar a Jesucristo y queremos que esas personas automáticamente ya tengan la mente de Cristo y se empiecen a comportar como un cristiano, se empiezan a comportar como que alguien que conoce la verdad. No, los cambios los hace el Señor de adentro para afuera en su tiempo. Nosotros tenemos que presentar las buenas nuevas, tenemos que saber el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y nosotros estamos directo al infierno, pero Jesucristo vino a pagar nuestros pecados, y si nosotros nos arrepentimos, ese pago por el pecado que Jesucristo dio va a nuestra cuenta y ahora somos justificados. Ahora Jesucristo resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, seremos salvos. Ese es el Evangelio. Todo lo demás, todos los cambios que el Señor empieza a hacer en nosotros vienen de adentro hacia afuera, y todo eso va con tiempo, toma su tiempo. No queremos que ya predicamos el Evangelio y el día siguiente ya son unas personas que caminan rectamente. Eso es casi imposible. El Señor es el que va haciendo eso. El Espíritu Santo es el que va haciendo el cambio en cada uno de nosotros. Entonces, por eso Pablo ahora, después de este versículo 19, nos da varios ejemplos de esto precisamente. Entonces vamos al versículo 20. Dice Pablo: yo entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley. Ahora, hay que ver algo. No está diciendo Pablo que, pues es que yo no me sujeto a lo que dice la palabra de Dios. No es lo que está diciendo. Cuando dice Pablo aquí que no está sujeto a la ley, está hablando él de la ley ceremonial. De los ritos, de todo ese lavamiento de manos, de muchas ritos de purificación que tenían los judíos en sus leyes. Entonces es lo que está diciendo Pablo. O sea, yo cuando estoy con los judíos, aunque sé que esas leyes de purificación no son nada, yo lo hago para conectarme, yo lo hago para acercarme a los judíos sin que haya nada estorbando. Porque Pablo dice, es que si lo hago no hay problema, y si no lo hago también, no importa. Si lo tengo que hacer para acercarme a ellos, lo hago. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces él aún mismo en Hechos 16 narra cómo Pablo, cuando fue a Jerusalén con Timoteo, este Timoteo su mamá era judía, pero su papá no lo era. Entonces él no era un judío puro, por así decirlo. Pero cuando Pablo llegó a Jerusalén y se acercó a todos los judíos, dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Vamos a circuncidarte.
Esa es una señal de pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces dijo Pablo, ¿sabes qué, Timoteo? Vamos a circuncidarte para que eso no sea un impedimento, para que estos judíos no cierren sus oídos antes de escuchar la palabra, para que no estorbe. Pero en realidad no era algo que Pablo creía como necesario, sino lo hizo para acercarse a estas personas, para conectar con ellos. Entonces ese es el punto que hizo Pablo con Timoteo, y lo vemos en Hechos 16, si gustan leerlo después. Ahora, hay que prestar atención muy claramente a las cosas que Pablo era lineal, a las cosas que Pablo ponía como secundarias. No cambiaba y no rebajaba el mensaje del evangelio, como decía hace rato, no traspasaba su integridad moral y ni siquiera, y mucho menos, sus principios. Chequen que no porque, es que me voy a hacer como ellos para acercarme a ellos, significa que vamos a dejar la moral de Dios, que vamos a dejar aún nuestros principios. No está diciendo eso Pablo, sino tenemos que ser cuidadosos de eso. Y lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, no es que el adaptarnos para alcanzar a las personas donde están, tenemos que rebajar o quitar lo que nosotros creemos. Pero si es necesario o si es posible hacer ciertos cambios en nuestra actitud o manera de acercarnos, nosotros somos libres para hacerlo. Nosotros somos libres. Ahí es donde empieza entonces, ok, ¿mi libertad para qué es? Mi libertad es para que yo pueda dejar de hacer algo o hacerlo y acercarme a las personas para ganarlos para Cristo. Esa es la verdadera libertad de la que está hablando aquí Pablo. Entonces Jesucristo, fíjense, hizo esto, nos puso el ejemplo de esto precisamente cuando Él se bautizó. Porque el bautismo es señal de arrepentimiento, de una nueva vida, ¿verdad? De nuestros pecados. Jesucristo sabemos que nunca pecó. Pero ¿por qué hizo eso entonces? ¿Por qué se bautizó? Y aún Juan el Bautista le dijo, Jesús, ¿por qué vienes tú a bautizarte conmigo? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesucristo dijo, no, es necesario que hagamos esto para obedecer lo que dice mi Padre. Entonces Jesucristo mismo se bautizó para conectarse con nosotros, para relacionarse con nosotros, con los pecadores. Entonces hizo eso para cumplir la norma del Padre, pero para también Él identificarse con los pecadores. Entonces vemos que Jesucristo mismo hizo eso cuando se bautizó. Versículo 21 dice, entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley. Y aquí explica lo que estaba diciendo. Los que no tienen ley se refiere a los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos. Los que no hacían los ritos de purificación ni nada de eso. Entonces Pablo tampoco los hacía cuando estaba entre los gentiles. Para él no le molestaba hacerlos o dejarlos de hacer. Él no era gobernado por esa ley de ritos. Él no era gobernado por esas normas que los fariseos habían puesto. Dice él, ahí en ese mismo versículo dice, aunque no es que yo esté libre de la ley de Dios, sino estoy bajo la ley de Cristo. Estoy bajo la ley de Cristo. No es que las leyes ceremoniales eran en sí malas, sino que eran sombra de lo que había de venir. Aún la misma palabra dice, todo eso que está en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todas las leyes ceremoniales, todas las leyes de rito, tenían un propósito. El propósito era mostrar a Cristo. Dice la palabra, eran sombra de las cosas que habían de venir. Eran sombra de lo que Cristo iba a hacer. Eran sombra de lo que Cristo es. Entonces ahora que ya tenemos a Jesucristo, no es necesario seguir todas estas ritos, todas estas normas. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino, porque ya Cristo estuvo aquí con nosotros. Entonces, por eso no es necesario. No es que los ritos o las ceremonias tenían algo malo en sí mismos, sino que ya no son necesarios. Por eso dice Pablo, es que yo ya no estoy bajo esta ley, sino estoy bajo la ley de Cristo. Jesús ahí en Mateo 15, cuando le dijeron, Jesús, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos antes de comer? No era de que
Los fariseos estaban tan preocupados por la salud de los discípulos, de que, no, es que no se lavan las manos antes de comer, sino que lo que está hablando aquí, lo que está hablando en Mateo 15, es de que ese lavamiento de las manos era un rito, era algo que tenían que hacer de cierta manera, aún escurrir las manos de cierta manera, porque era un rito de purificación. Entonces llegaban los fariseos y le decían: Jesús, ¿por qué ustedes no hacen ese rito? Y Jesús les dijo: hey, ustedes se preocupan tanto por un rito, cuando se trata de ustedes honrar a sus padres, no lo hacen. O sea, están invalidando un mandamiento de Dios y se preocupan tanto por un rito que no tiene validez, que no tiene sentido. Entonces vemos cómo Jesucristo no es que no tenía ley, sino Él estaba bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos directos de Dios. Entonces ahí vemos otro ejemplo de esto precisamente. No es de que Él no tenía ley, sino había una ley más alta que esta ley de los cuales los fariseos estaban tan preocupados. Versículo 22 dice: entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar algunos. Me comporto como débil entre los débiles. Y aún Jesucristo mismo, vamos otra vez con Él, porque Él es nuestro maestro por excelencia, nuestro ejemplo siempre. Esto precisamente lo hizo Jesucristo ahí en Juan capítulo 4, cuando vemos que Jesús se acerca a esta mujer samaritana. Y lo primero que hace Jesús es decirle: mujer, tengo sed. Y todo lo que implica eso, contextualmente, culturalmente hablando, es de que, para empezar, un judío no hablaba, se odiaban entre samaritanos. Ellos se odiaban entre sí mismos. De hecho, los judíos se referían a los samaritanos como perros. Entonces, ya para empezar, Él estaba rompiendo ahí un estereotipo, estaba rompiendo algo cultural. Ahora, otra cosa, un hombre, un rabí, que era Jesucristo, un maestro, no podía hablar con mujeres. Era otra cosa, algo cultural que ellos tenían. Entonces Jesucristo dejó todo eso atrás y se mostró débil, se mostró... imagínense esto, el Dios del universo, el creador de todo, dijo: tengo sed. Y no solamente tengo sed, sino le pidió agua a una mujer. Entonces todo eso culturalmente era así como que, ¿qué estás haciendo, Jesús? Por eso los discípulos, cuando llegaron ahí con Jesucristo después de que fueron a buscar comida, le preguntaron: Jesús, ¿qué estabas hablando con esta mujer? Porque se les hizo raro que Él rompió todo estereotipo, rompió todo pensamiento cultural que no tenía sentido, para mostrarse débil, para acercarse a esta mujer y presentarle las buenas nuevas. Entonces Jesucristo nos mostró este ejemplo al hacer eso. Dice Pablo: entre los débiles yo me comporto como débil. Entonces, si queremos aprender a acercarnos a las personas, tenemos que aprender del maestro de maestros, que es Jesucristo. Entonces vemos cómo Pablo también, obviamente, él aprendió esto de Jesús. Y versículo 23 me encanta, este es mi versículo favorito de este capítulo. Dice: y esto lo hago por causa del evangelio. Todo esto que hago, de dejar mi libertad, de dejar mis derechos, de hacerme como judío, de hacerme como gentil, de mostrarme débil, todo esto que yo hago, no lo hago yo para quedar bien, para decir: el Pablo está pesado para evangelizar. Dice: no, yo no hago eso por ninguna de esas razones. Yo lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él, para yo ser parte de la salvación de esas personas. No que lo que yo hago la salva, sino las noticias, las buenas nuevas que yo doy, eso salva a las personas. Y yo quiero participar, yo quiero ser parte de eso. No sé si eso es lo que a mí me llena cuando yo predico las buenas nuevas y veo a esa persona que se acerca a Jesucristo y empieza a vivir una vida con Él. Eso es algo tan hermoso. Eso es ser copartícipe del evangelio. Y es lo que está diciendo Pablo: yo todo lo que hago, lo hago para eso, lo hago por el evangelio, para ser copartícipe de él. Dice: todo lo que hago, todas las cosas, lo hago bajo la norma del evangelio y por el evangelio, por anunciar la obra más importante de la historia humana.
Tenemos que saber eso, que la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todo el Evangelio es la obra más importante de la historia de la humanidad. Aún el tiempo mismo se divide, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque esa obra vino y cambió el mundo y lo sigue haciendo hasta ahora. Esa obra, y lamentablemente he escuchado personas que son importantes dentro de una religión, dentro de una iglesia, y dicen es que la obra o la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es el gran fracaso de Dios. Usan esas mismas palabras, es el gran fracaso de Dios. Hermanos, tenemos que saber que no es un fracaso lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sino es una gran victoria. Él tuvo victoria sobre la muerte, Él tuvo victoria sobre todas las potestades demoníacas, sobre Satanás mismo y sobre el pecado. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, es la gran victoria de Dios sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Y esa victoria, lo que se ganó ese día, ahora ha sido heredado a nosotros. La salvación viene de ahí, la salvación viene de ese gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No es ningún fracaso. No es ningún fracaso, la gran victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ya después de este versículo 23, Pablo empieza a darnos unas ilustraciones de la enseñanza que acaba de dar. Y usa algo que es familiar para todo este pueblo de Corinto. Esta ciudad tenía una serie de eventos deportivos que se le llamaban los Juegos del Istmo, que en importancia eran el segundo lugar después de las Olimpiadas. Las Olimpiadas se celebraban en Atenas, en Grecia, pero estos Juegos del Istmo se celebraban en Corinto. Entonces, Pablo empieza a utilizar ciertas ilustraciones de deporte, de carreras, porque esta ciudad estaba muy familiarizada con todo eso. Entonces, Pablo, para conectar, para que la gente pudiera visualizar lo que él estaba enseñando, usó esto que era algo familiar para ellos. Entonces en el versículo 24 dice: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos los que corren en el estadio solamente uno se lleva el premio? ¿Acaso no saben que todos los que están corriendo en el estadio solamente uno gana la carrera? Esta carrera no se trata de velocidad, sino de aguante. Dice Pablo: corran, pues de tal manera que lo obtengan. Corran, hermanos, corran esta carrera de tal manera que ustedes obtengan ese premio, ese precio. Lo que está diciendo Pablo aquí es que esta carrera no se trata de velocidad, sino de aguante. No dejen de moverse para adelante. Siempre vayan caminando hacia la meta. Todo el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra de Dios. Todo aquel que persevere, todo aquel que termine la carrera será salvo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y recuerden esto, que no estamos compitiendo contra el hermano ni contra la hermana, sino que estamos compitiendo contra nosotros mismos. Estamos compitiendo contra nuestra carne, contra nuestros deseos pecaminosos del corazón. Tenemos que saber que esta carrera que estamos corriendo, no estamos corriendo contra otras personas, estamos corriendo contra nosotros mismos. Estamos corriendo, como les decía, contra esos deseos de nuestra carne, contra eso que tenemos en el corazón que nos quiere inclinar hacia el pecado. Estamos corriendo contra eso estamos corriendo, y es una carrera no de velocidad. No importa qué tan rápido llegues a la meta, lo que importa es que llegues a la meta. Entonces, una carrera de aguante, una carrera no de velocidad, sino de aguante. Segunda de Timoteo 4:7, apúntenlo, yo se lo leo, dice: he peleado la buena batalla. Este es Pablo hablando a este Timoteo, un discípulo de él, muy querido. Y estas palabras, que esta segunda de Timoteo dice la historia que
Es la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado. No se sabe exactamente cuánto tiempo pasó entre cuando él terminó la carta y fue ejecutado, pero fue lo último que él escribió. Y fíjense lo que él dice. Dice Pablo: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y fíjense lo que dice Pablo. Esta corona, dice, yo sé que voy a recibir esta corona. ¿Por qué? Porque he acabado la carrera. He estado caminando con el Señor hasta ahorita y ya me van a matar y estoy con el Señor. Pero fíjense lo que dice. Esta corona que me va a ser entregada, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta carrera no es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra nadie, sino es contra uno mismo. Y aquel premio que vamos a ganar, no solamente es para que llegue primero, sino todo aquel que llegue. Dice Pablo: yo he acabado mi carrera, he guardado mi fe. Sé que me espera una corona, y no solamente para mí, sino todos aquellos que terminen esta carrera. Dice en el versículo 25: todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Todos esos atletas son disciplinados, se abstienen de ciertos alimentos, de ciertas prácticas que distraen o afectan su rendimiento en el deporte. Todos podemos saber algo de eso. Todas aquellas personas, por ejemplo, los boxeadores, las personas que van a las Olimpiadas, practican por años practican. ¿Por qué? Para hacerse mejor a ese deporte, para tener disciplina dentro de ese deporte. Entonces, dice Pablo, si estos atletas que entrenan por tanto tiempo, tienen una dieta estricta, se levantan temprano en la mañana, tienen mucha disciplina, dice Pablo, si estos atletas que hacen todo eso para ganar una medalla, para ganar una corona que su gloria es pasadera, es pasajera, dice Pablo, cuanto más nosotros vamos a ganar esa corona que su gloria no deja de ser, esa corona que la gloria no pasa. Dice Pablo, ¿por qué nosotros no somos así? ¿Por qué nosotros que vamos a ganar algo aún mayor, algo aún mejor? Dice, ¿por qué nosotros también nos abstenemos de cosas? Estos atletas dejan de comer ciertas cosas que no necesariamente son malos en sí mismo, sino que dejan de comer. ¿Por qué? Porque les estorban para el rendimiento que ellos quieren tener dentro de la cancha, para el rendimiento que ellos quieren tener dentro de esa disciplina, dentro de ese deporte. ¿Cuánto más nosotros tenemos que dejar todo peso que nos está estorbando? ¿Qué alimentos espirituales estamos comiendo? ¿Estamos comiendo comida espiritual chatarra? ¿O nos estamos alimentando de la verdadera palabra del Señor, del verdadero alimento puro y sano que alimenta nuestra alma? ¿Qué estamos comiendo nosotros espiritualmente hablando? ¿Estamos comiendo chatarra? ¿Estamos comiendo evangelio diluido? ¿Estamos comiendo evangelio de la prosperidad? ¿O estamos solamente obteniendo un versículo a la semana y buenos consejos? ¿Qué estamos comiendo nosotros espiritualmente? ¿Estamos comiendo chatarra? Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, dice Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera y tenemos que seguir moviéndonos. Dice aquí Hebreos 12:1, con paciencia. O sea, no es de velocidad, una vez les digo, es de rendimiento, de aguante. Tenemos que correr con paciencia, porque no importa qué tan rápido lleguemos, sino es que lleguemos. Los atletas dejan de placeres temporales para ganar una corona que su gloria dura poco, que su gloria es temporal. Pero nosotros dejamos los placeres temporales de la carne para ganar una corona de gloria eterna que nunca perece.
La palabra de Dios nos da las reglas, nos da la pauta de cómo servir, de cómo correr la carrera, y nos dice cuál será nuestro galardón, cuál será nuestra corona, cuál será nuestra recompensa. Sin esfuerzo, sin sacrificio, nada se puede ser ganado en un evento deportivo. Nada. Si no te esfuerzas, si no sacrificas, si no te disciplinas, en un evento deportivo no vas a ser el mejor, no vas a ganar nada. En la carrera cristiana, en la carrera espiritual, el hijo y la hija de Dios tampoco va a ganar nada. Si no hay disciplina, si no hay sacrificio y si no hay un esfuerzo. Dice la palabra de Dios, sé diligente en escudriñar la palabra, sé diligente en estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ahí vas a conocer al Señor, ahí vas a conocer las reglas de la carrera, ahí vas a conocer cuál es tu galardón. Sabiendo nosotros qué es lo que vamos a ganar, entonces podemos encontrar esa motivación. Ahora, no es que las coronas en sí sean algo, sino esas coronas que que nos van a ser entregadas, no son para que nosotros estemos en el cielo diciendo, wow, mira la corona que tengo tan grande. No, las coronas que nos van a ser dadas en el cielo son para entregar a Jesucristo. Ahí podemos leer eso en Apocalipsis, dice la palabra que nosotros vamos a tomar esas coronas, todo lo que hayamos hecho en esta tierra, todas esas recompensas que vamos a recibir van a ser para entregárselas al Señor y decir, Señor, solamente tú eres digno de recibir toda alabanza, solamente tú eres digno de recibir toda gloria, porque aún las cosas que yo hice en la tierra, en tu nombre, tú fuiste el que las hiciste a través de mí. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro galardón si no conocemos al Dios de la Biblia? Si conocemos solamente a ese Dios que nos contaron, ese Dios que perdona a todos y todos dicen que todos vamos a llegar al cielo, vamos a ser como ángeles y vamos a tocar un arpa por toda la eternidad en una nube. Cuando nosotros tenemos esa visión del cielo, cuando nosotros tenemos esa idea de Dios, no vamos a querer hacer nada por el Evangelio. ¿Por qué? Porque pues, ¿para qué hago algo si todos vamos a ir al cielo? ¿Para qué hago algo si de todo modo voy a estar tocando un arpa por toda la eternidad? Cuando nosotros tenemos esa idea del cielo, cuando nosotros pensamos que eso va a ser el cielo, no tenemos nada por qué trabajar para el Evangelio, no tenemos ninguna motivación, no tenemos ninguna razón para dar nuestra vida por el Evangelio. Pero, si conocemos al Dios de la Biblia, si conocemos cuál es el galardón, si conocemos en verdad qué es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, que es todo totalmente, no hay cosa más lejana que lo que dice la Biblia, a la idea que tenemos que vamos a ser ángeles tocando el arpa por toda la eternidad. Eso no es lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Ya vamos a terminar. Dice el versículo 26, dice, así que yo corro y lucho, pero no sin ninguna meta definida. Esto me encanta. Dice Pablo, yo así corro y lucho, pero no sin ninguna meta definida. No se trata de correr así nomás a lo loco, sino que hay una meta definida, hay una meta que yo tengo en mi mente, hay una visión que yo pueda ver. La meta es conocer a Jesucristo, ganar el galardón, ganar la corona de justicia que nosotros mismos entregaremos a nuestro Señor. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo tengo una meta definida, yo estoy viendo cuál es mi meta. Dice, no lo hago como si estuviera golpeando al viento. Y dice el versículo 27, dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Qué significa esto? Una traducción más exacta de estas primeras palabras en este versículo es, yo pongo mi cuerpo como segundo término. O sea, yo vivo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice, lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. No sea que yo mismo, después de enseñar la verdad, yo mismo no corra conforme a las reglas. Esto mismo le dice Pablo a Timoteo, y en 2 Timoteo 2:5 dice, y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha
legítimamente. En cualquier deporte, en cualquier evento deportivo hay reglas. Cuando alguien rompe esas reglas, aunque él gane la carrera, por así decirlo, no le dan el premio. ¿Por qué? Porque ha roto las reglas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aún en los eventos deportivos, si tú no sigues las reglas, no eres coronado. Igualmente en el camino del Señor. Si nosotros no seguimos las pautas, las reglas que el Señor nos ha puesto en la palabra de Dios para caminar con Él, no vamos a ser coronados, no vamos a recibir ese galardón. Es a través de las normas y las pautas marcadas por Dios en su palabra que podemos ser coronados. Pero ¿qué es entonces correr ilegítimamente? ¿Qué es no correr a través? ¿Qué pasa si entonces no sigo yo las reglas que el Señor me ha puesto? Perdón. Vamos para Mateo. Mateo capítulo 7. Ahí sí quiero que me acompañen, por favor. Todos los que están en vivo, saquen sus Biblias y vaya para Mateo 7, versículo 21. No sé por qué estoy un poco mormado. Ay, disculpen. Mateo 7, 21. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no corremos legítimamente? Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice, es Jesucristo hablando, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Fíjense, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, sino es aquel que sigue las reglas que mi Padre ha puesto. El 22 dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense lo que dice aquí. Dicen que en aquel día van a llegar, Señor, nosotros íbamos a la iglesia, Señor, nosotros orábamos antes de nuestros alimentos, Señor, nosotros hacíamos tantas cosas en tu nombre. ¿Qué dice Jesucristo en el 23? Dice, pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Fíjense qué tan fuerte es eso. Cuando nosotros pensamos que estamos corriendo la carrera cristiana, cuando nosotros pensamos que estamos corriendo legítimamente, pero no estamos corriendo bajo las pautas que la palabra de Dios nos tiene, no las pautas que nos da las personas del mundo, lo que te hayan dicho, sino las pautas, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando no estamos corriendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, dice el Señor ahí que van a llegar a decirle, Señor, si nosotros creíamos en Dios, si nosotros creíamos en ti, Jesús, va a decir Jesús, yo nunca los conocí. Nunca tuvieron una relación conmigo a través de la palabra de Dios. Ustedes tenían su propia idea de quién era Dios. Dice Jesús, yo les voy a decir, yo no los conozco. Yo no los conozco, apártense de mí. Es algo fuerte. Cuando nosotros corremos esa carrera y no la estamos corriendo legítimamente, el Señor va a decir, yo no los conozco. Muchas veces pensamos que ir a la iglesia todos los domingos, cumplir con ritos, cumplir con ciertos sacramentos, ya con eso nosotros estamos bien con Dios. Como dice mucha gente, yo no le hago mal a nadie, pero qué bien estamos haciendo. Tal vez no le haces mal a nadie, pero qué bien estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Estamos corriendo la carrera o estamos de espectadores? Mateo 24:13 dice, pero el que resista hasta el fin, este será salvo. Es una carrera que ya está ganada. Jesucristo la ganó para ti y para mí. Solo tenemos que resistir la carrera hasta el fin. Solo tenemos que seguir moviendo, solo tenemos que seguir corriendo. La carrera ya está ganada. Estamos corriendo desde el punto que ya hemos ganado. Solamente tenemos que resistir la carrera. Solo tenemos que llegar a la meta. No hay nadie detrás de nosotros, no hay nadie delante de nosotros. Solo somos nosotros, tenemos que llegar a la meta.
Y con esto voy a concluir. Me gusta esto que dijo Charles Spurgeon. No estoy seguro si lo dijo él, si no, ahí luego me corrigen. Dice, no somos un cuerpo con alma, sino somos un alma que tiene un cuerpo. ¿Qué quiere decir con eso? Cuida tu cuerpo, pero asegura tu alma. Cuidemos nuestro cuerpo, pero tenemos que asegurar nuestra alma. ¿Hacia dónde va a ir nuestra alma? Somos seres eternos. Cuando muramos, este cuerpo se va a la tierra, pero nuestra alma, tenemos que escoger hoy, en este momento, en esta tierra, a dónde va a ir tu alma. Solamente hay dos lugares, el infierno y el cielo. ¿Cómo aseguras tu alma? ¿Cómo aseguras el destino? ¿Cómo aseguras a dónde va a ir tu alma después de la muerte? ¿Que no todos vamos a ir al cielo? Le preguntaron a Jesús. Jesús, ¿son muchos los que van a salvarse? ¿Son muchos los que van a ir al cielo? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No, son pocos. ¿Por qué dijo Jesús eso? Si todos vamos a ir al cielo. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes van a ir al cielo? ¿Cómo aseguras algo así? Juan 6:39, apúntenlo, yo se lo leo, dice: y esta es la voluntad del que me envió, este es Jesucristo hablando, que todo aquel que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Todo aquel que el Señor me dio a mí, dice Jesús, yo no voy a perder ninguno, sino que los voy a resucitar en el día final. El versículo 40 de ahí mismo dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que viene al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que viene al Hijo y cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y dice Jesús, yo lo resucitaré en el día final. Todos aquellos que vengan a Jesús y crean en Él, dice Jesús, yo los voy a resucitar en el día final. Yo los voy a salvar. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. El 13 dice: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, dice, para que sepan que tienen vida eterna. No hay ninguna duda. Dice aquí Juan, en primera de Juan 5:13, dice: yo les escribí esto para que sepan, para que tengan la seguridad que si tú crees en Jesucristo, si tú has puesto tu confianza en Jesús, tú tienes la vida eterna. No vas a tener la vida eterna, dice, tú tienes desde este momento la vida eterna. Tú tienes tu alma asegurada en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo asegurar mi alma? Aceptando el regalo de Dios para ti y para mí. Aceptando ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque las buenas nuevas del Evangelio son que Jesucristo vino por pecadores y ha pagado el precio por tu pecado y nos ha dado la salvación. Pero si no sabemos las malas noticias antes, que son que tú y yo estamos totalmente destituidos del cielo. No importa las obras que tú y yo hagamos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos el regalo de salvación que Jesucristo nos ha dado ya. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y Él quiere salvarnos el día de hoy, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de la ofensa que hemos hecho contra Dios al pensar que nosotros podemos llegar al cielo sin la obra que Jesús ha hecho. Ese es un pecado. Diciéndole al Señor, diciéndole a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito de tu Hijo. Yo no necesito de ese sacrificio. Cuando nosotros pensamos que podemos llegar al cielo por nuestras buenas obras,
Es lo que le estamos diciendo a Dios. A mí no me importa que hayas mandado a Jesús, a mí no me importa que Él haya sufrido en la cruz del Calvario, a mí no me importa que haya sido escupido, a mí no me importa que haya sido azotado, a mí no me importa que haya sido clavado en la cruz. Dios, yo puedo llegar al cielo porque yo soy bueno. Tenemos que arrepentirnos de ese pensamiento, tenemos que arrepentirnos de ese pecado y decirle, Señor, yo necesito de Jesucristo. Jesucristo ahora está sentado a la derecha del Padre. Y dice la palabra de Dios que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay nadie que pueda interceder por ti, por mí. No hay nadie en este mundo ni en el cielo que pueda interceder por ti y por mí, que no sea Jesucristo. Así es que si el día de hoy tú quieres asegurar tu alma, si el día de hoy tú has escuchado la voz del Señor, ven, el Señor te está hablando el día de hoy, ven arrepentido de todo corazón. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que vienen en arrepentimiento, dice el Señor, yo no les echo fuera. Ven a Jesús el día de hoy y haz una oración junto conmigo. Romanos 10:9 dice que todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo ha pagado ese precio por sus pecados, ese será salvo. Así es que haz una oración conmigo si tú quieres asegurar tu alma el día de hoy. Yo no te estoy hablando religión, te estoy hablando salvación, que el Señor ya ha pagado el precio por tus pecados, por mis pecados. Solamente tenemos que arrepentirnos y declararlo a Él como nuestro suficiente y único Salvador. Así es que si tú quieres asegurar tu alma el día de hoy, haz una oración, creyendo en tu corazón. Si crees en tu corazón que Jesucristo es Dios, que el Padre lo resucitó de los muertos, tú puedes ser salvo el día de hoy. Dile, Padre, he escuchado tu voz y me he dado cuenta que necesito un Salvador, necesito de Jesús. El día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y sobre todo me arrepiento de pensar que yo me puedo ganar el cielo siendo bueno. El día de hoy yo vengo a ti en arrepentimiento y te entrego mi vida y mi corazón. Jesucristo, te doy gracias por salvarme y gracias por permitirme escuchar el Evangelio el día de hoy. Te entrego mi vida y mi corazón y te doy gracias por perdonarme. Yo te pido que el día de hoy me muestres y me des esa seguridad en mi alma de que voy a estar contigo por toda la eternidad. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Enséñame, Señor, a caminar esta carrera, a llegar a la meta conforme a tus estatutos, conforme a tus reglas, conforme a lo que tú dices en tu palabra. Ábreme entendimiento y quita todas las cosas que estaban cegando a mi vista, todas las cosas que estaban cegando mi entendimiento, y ahora te pido que renueves mi pensamiento, que renueves mi corazón con tu palabra. Me entrego a ti el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos aquellos que hicieron esta oración y que verdaderamente creen en su corazón que Jesucristo es Dios y que solamente a través de Él podemos ser salvos, el día de hoy yo te quiero dar la bienvenida a la familia de Dios y te quiero decir que el Señor está listo para acompañarte hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, muchas gracias a todos los que están en línea escuchándonos. Que Dios me los bendiga. Nos esperamos la próxima vez aquí en su iglesia, Verso a Verso con Jesús. Saludos. Y si tienes alguna petición de oración, si tú le has entregado tu vida a Cristo a través de este ministerio, háganos saber para estar orando por ti, para darte el siguiente paso, que es discipularte. Entonces hay muchas cosas que queremos enseñarte a través de la palabra, así es que háganos saber a través de todos los medios de comunicación, Facebook, email, teléfono, como tú quieras comunicarte con nosotros, hazlo, y estamos aquí para servirte y para darte todo el amor de Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana a través de esta misma manera de comunicarnos. Somos la iglesia Verso a Verso con Jesús. Que Dios me los bendiga.